Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el libro de Segunda de Reyes. Hoy hemos escuchado una noticia muy interesante acerca de el líder de una de las religiones más grandes en el mundo, diciendo que el matrimonio de personas del mismo sexo debe de ser aprobado y él es el que debe de defender la familia desde la perspectiva bíblica, debe de ser el encargado de mantener una postura bíblica, pero vemos que es una postura totalmente diferente a lo que profesa o lo que dice la palabra de Dios. No solamente es el líder del catolicismo que está haciendo esto. Vemos que también dentro de la iglesia evangélica muchas personas que comenzaron su vida con mucha devoción, su vida cristiana, comenzaron con mucha devoción, con mucho deseo de vivir una vida santa, al pasar los años han dejado de vivir una vida santa. ¿Por qué se hace esto? ¿Qué sucede? Bueno, esto lo vamos a ver un poco reflejado en este estudio y esperamos que podamos entender más temas de lo que trae este versículo. Y así es que bienvenidos al estudio de la palabra de Dios, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque los cielos, la tierra va a pasar. Hombres y mujeres pasarán de esta vida, pero tu palabra nunca pasará. Tu palabra es más cortante que una espada de dos filos y penetra lo más profundo de nuestro ser para hacer esa división entre nuestra naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza que tenemos hoy. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra y usa mi vida para compartir de ella en este momento. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de Segunda de Reyes, el capítulo 10. El título de este capítulo es El Rey Justiciero de Dios se excede. Un poquito para recordar de qué estamos hablando. Vemos a Moisés que completó el Éxodo en el año de 1447 aproximadamente. Vemos después de la época de Moisés, Josué, jueces, entra habiendo 14 líderes por más o menos 300 años, 330, del 1440 al 1050. Después ellos piden un rey, el pueblo de Israel, y esta etapa se llama la monarquía unida, donde hay tres reyes, que es Saúl, David y Salomón, del 1050 al 930. ¿Y por qué decimos la monarquía unida y solo tres reyes? Porque después viene la monarquía dividida, del año 930 al año 722, Israel y Judá entran en escena. Y ponemos 722 porque eso va a ser el periodo que pronto vamos a llegar, donde el reino del norte, Israel, es conquistado por los asirios y desaparece, diríamos, del mapa. Ahí nos ubicamos ahora en este reinado de Jehú. Así que este capítulo, del versículo 1 al 17, trae al primer tema donde vemos a Jehú ejecuta a la casa de Acab. Y luego vamos a ver desde el versículo 18 al 31, Jehú extermina el culto a Baal. Y la última parte vendría a ser del 32 al 36, donde Jehú termina su reinado. Y a medida que yo voy pasando las diapositivas, van a salir los títulos de cada subdivisión del párrafo. Versículo 1 y del 1 al 11, donde Jehú presiona para que los descendientes de Acab sean ejecutados. Dice el versículo 1, Acab tenía 70 hijos, los cuales vivían en Samaria. Por tanto, Jehú escribió cartas y les envió a Samaria, es decir, a las autoridades de la ciudad, a los ancianos y a los protectores de los hijos de Acab, y en las cartas decía: ustedes cuentan con los hijos de Acab, y con los carros de combate y sus caballos, con una ciudad fortificada y con un arsenal. Así que tan pronto como reciban esta carta, escojan al más capaz y noble de los hijos de Acab
y pónganlo en el trono de su padre. Pero prepárense para luchar por la familia de su rey. Versículo 4, ellos se aterrorizaron y dijeron, si dos reyes no pudieron hacerle frente, ¿cómo podremos hacerlo nosotros? Hasta ahí vamos a leer y entrar un poco en el contexto. ¿Qué está sucediendo? Miren, 800 años, 722 es donde termina el reino. Es que en este periodo, que ya pronto, quizás unos 100 años más, va a terminar este reino del norte, 10 tribus que están en el norte, Jeroboam, el siervo de Salomón, al final termina siendo el primer rey de Israel, que vendría a ser el norte. Para que los israelitas para evitar que vayan hasta Jerusalén, que vendría a ser la parte del sur, con su capital Jerusalén, y en el norte iba a ser Samaria, pone 2 becerros en Dan y Beerseba, en los extremos de su reino, para que se adore a esos becerros de oro, y forma una nueva religión. Esa es la apostasía. Después de Jeroboam, todos los reyes hicieron lo malo, siguieron adorando ese becerro, pero llega Acab, se casa con Jezabel y llegan a ser los peores reyes del reino del norte. Y su hijo es aquel que está en el trono, Joram, y ahora se levanta Jehú. Dios llama a Eliseo, lo unge a Jehú para que sea el nuevo rey en Israel, pero también tenía una misión que cumplir y se vuelve como el justiciero de Dios. Y hemos visto que en el capítulo anterior ya terminó matando a este rey Joram, a Ocosías, que era el rey del sur, porque eran también familiar. Al final terminó siendo el hijo de la hija de Acab y Jezabel. Eran un poco familiares, había esa relación familiar. ¿Y por qué está sucediendo esto? ¿Por qué va a ser el justiciero él? Porque Jezabel y Acab tomaron de forma ilegal, cometieron una injusticia. Bueno, de todas las muchas que hicieron, aparte de levantar un culto a Baal, un templo a Baal, y traer unos sacerdotes que adoraban a Baal, a los cuales Elías se enfrentó, y aparte que había esa adoración a los becerros, es decir, Israel se volvió idólatra, inmoral, y la injusticia reinaba en ese lugar. Estos reyes, de manera injusta, ilegal, levantando falsos testigos, lograron tener el viñedo de Nabot. Cuando hicieron esto, el profeta Eliseo fue donde este rey y le dijo, lo que tú has hecho, hasta terminar, ellos mataron a este hombre y toda su familia para simplemente tener un pedazo de tierra, cuando el rey tenía demasiada tierra, pero quería esa tierra, y fue de algo injusto, algo ilegal. El profeta Eliseo viene y les dice, esto va a pasarte a ti y a tu descendencia. Y ahora Jehú está haciendo esta parte de la justicia de Dios, diríamos en este momento, y se está convirtiendo como el justiciero, pero vamos a ver qué sucede. Y es por eso que dice, ahora él es el nuevo rey, ungido por Dios, pero había 70 hijos. Imagínense, estos hijos eran una amenaza a Jehú, porque las dinastías eran así. El hijo del rey que había fallecido, o los príncipes en ese momento, podían levantarse en armas y tenían todo el derecho de ser ahora los nuevos reyes. Pero como Dios lo ungió a Jehú por medio del profeta Eliseo, entonces él tiene esta amenaza. ¿Y qué va a hacer? Versículo 5 dice, por lo tanto el administrador del palacio, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los protectores le enviaron este mensaje a Jehú. Nosotros somos sus servidores y haremos lo que usted nos diga. No haremos rey a nadie. Haga usted lo que mejor les parezca. Entonces Jehú dice, nombren ustedes al rey. ¿Cómo que los desafía? Porque Jehú está en Jezreel, donde termina matando a estos dos reyes,
y ahora es Samaria, que está muy lejos y solamente manda cartas. Y entonces los ancianos tienen miedo. Dice, ¿cómo es posible? Si dos reyes no le pusieron a hacer frente a Jehú, uy, ¿qué va a hacer con nosotros? Entonces dice, mejor somos sus siervos, mejor nos ponemos al lado de usted que en lugar de estar en contra de este rey que había sido ungido por Eliseo. Miren el versículo 6. Entonces Jehú les escribió otra carta en la que decía, si ustedes están de mi parte y de veras están dispuestos a obedecerme, vengan a Jezreel mañana a esta hora y tráiganme las cabezas de los hijos de Acab. Los 70 príncipes vivían con las familias más notables de la ciudad, pues estas los criaban. 7. Cuando llegó la carta, prendieron a todos los príncipes y los decapitaron. Luego echaron las cabezas en unos cestos y se las enviaron a Jehú, que estaba en Jezreel. ¿Por qué está sucediendo esto? Mira, lee 1 Reyes 21, 17 al 24. Lo que el profeta dijo, se está cumpliendo la palabra del Señor. A ti, le dijo Acab, a Jezabel y a toda su descendencia les pasará esto. O sea, la justicia de Dios estaba cumpliendo, pero habían pasado más o menos unos 20 años hasta que suceda esto, y los 70 hijos, ¿te imaginas? Este rey vivía de la forma injusta, había logrado más dinero que otros reyes, tenía más poderío, tenía más oro, tenía más lujos, eso es lo que cuenta la historia, y esto era el panorama en el cual se estaba viviendo, y esos 70 príncipes al final terminaron sin cabeza, asesinados. Ustedes dirán, pero eso no es justo. Pero la verdad es que la justicia de Dios llega y solo Dios es el único que puede juzgar a todo ser humano bajo sus términos. La justicia de Dios llegó, Jehú se vuelve el justiciero, Jehú mata a su hijo, a Jezabel, mata a estos 70 príncipes. Básicamente manda matar, como los agarra y les amenaza, le dice, ¿ustedes están contra mí o están conmigo? Si están conmigo, bueno, esos hijos tienen que morir. Y era costumbre en la antigüedad cortar las cabezas de los que eran sus opositores como una forma de simplemente mostrar su triunfo, que ahora son los nuevos reyes o las nuevas autoridades, y los ponían en las entradas de la ciudad. Eso era costumbre en ese tiempo, y lo que está haciendo Jehú en nuestro contexto hoy sería cruel. Bueno, fue cruel si lo miramos, pero era parte del sistema de gobierno político que se manejaba en esa época. Versículo 8. Un mensajero llegó y le dijo a Jehú que habían traído las cabezas de los príncipes. Entonces Jehú ordenó que les pusieran en 2 montones a la entrada de la ciudad y que los dejaran allí hasta el día siguiente. ¿Se dan cuenta? Es interesante esto. Versículo 9. Por la mañana Jehú salió y presentándose ante todo el pueblo confesó: ustedes son inocentes. Yo fui el que conspiró contra mi señor. Yo lo maté. Pero ¿quién ha matado a todos estos? Hablando de los 70 hijos. 10. Sepan pues que nada de lo que el Señor ha dicho contra la familia de Acab dejará de cumplirse. En efecto, el Señor ha hecho lo que ha prometido por medio de su siervo Elías. Versículo 11. Dicho esto, Jehú mató a todos los que quedaban de la familia de Acab en Jezreel, y a todos sus dignatarios, sus amigos íntimos y sus sacerdotes. No dejó a ninguno de ellos con vida. Y cuando miramos ahora esto, bueno, ya la familia, ya los hijos, ya los sobrinos, primos, pero el profeta no dijo dignatarios, amigos y sus sacerdotes. O sea, parece que Jehú está asumiendo un rol que no le corresponde y se le está pasando la mano, o se está pasando de la raya, o se está excediendo en su forma de querer ser justiciero. Si bien es cierto, ahora es el nuevo rey, pero él siente que
hay una amenaza política, diríamos, ¿de quién? De sus dignatarios, de sus amigos, sus sacerdotes, o sea, ya no lo está haciendo como Dios quería que lo haga, sino se está excediendo en el poder. Esto es algo muy, muy típico cuando hay el exceso de poder. Pero sabes que muchas personas dirán, como hace un momento mencionaba, pero esto es justo. Bueno, el juicio de Dios es de esta forma. Muchas veces nosotros hemos sufrido injusticia desde la perspectiva política o del gobierno o de las autoridades. Sufrimos injusticia todos los días, creo. A veces cuando hay asuntos desde la policía, desde las autoridades, desde los políticos, cuando miramos en las noticias esa red de mentira, de corrupción, salen los WhatsApp ocultos, salen los videos y nos miramos y decimos, ¿en qué mundo estamos? ¿Por qué Dios no hace algo para que frene la corrupción? Creo que Dios sí está haciendo algo. Solo es que nos toca orar y esperar. ¿Sabes? El juicio divino llegará. Aunque se demore, llegará. Así que ten paciencia, ora. La palabra de Dios en Romanos dice, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todo el mundo. Pero aún a veces, en medio de esta circunstancia de querer estar en paz, surgen las injusticias. Y si tú estás sufriendo una injusticia hoy, recuerda, el juicio divino llegará, aunque se demore, aunque pase años, va a llegar sobre esas personas que hicieron su dinero de forma ilegal, como este rey, sobre esas personas que torcieron la justicia, que actuaron de forma injusta desde la perspectiva legal, a veces siendo autoridades. El juicio de Dios les llegará a ellos. Así que no pienses que Dios no se ha hecho de la vista gorda. No pienses que Dios todas las injusticias que ve no las está contando. Dios sabe que en su momento llegará. Versículo 12 al 14, Jehú ejecuta, vamos a ver esos 42 miembros de la familia de Ocosías. 12, después emprendió la marcha contra Samaria y al llegar a Bet-Eket de los pastores, se encontró con unos parientes de Ocosías, rey de Judá. Recuerden que se había casado con la hija de Acab, ¿no? ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó. Somos parientes de Ocosías. Hemos venido a visitar a la familia real. 14. Capturen los vivos, ordenó Jehú. Así lo hicieron y después los degollaron junto al pozo de Bet-Eket. Eran 42 hombres. Jehú no dejó vivo a ninguno de ellos. Ahora, ¿por qué está haciendo Jehú esto? No, como les dije, se le está pasando la mano, se está volviendo en ese término, entre comillas, justiciero. ¿No? O sea, hay un montón de películas de Hollywood, ¿no?, donde muestran un justiciero. Hasta la película se llama El Justiciero. Es cuando uno no siente que no encuentra la justicia, diríamos, imparcial en su sistema político, y entonces se levanta y dice, yo voy a ser el justiciero. Y hay algunos que se piensan que son los justicieros de Dios al cumplir una misión donde la justicia no se logró. Bueno, aquí sabemos que Dios le dijo a Eliseo que Jehú tenía que hacer esto, pero se está excediendo. 42 personas más las mató. O sea, cuando uno pretende ser justiciero de Dios, terminará excediendo su perspectiva de justicia. Hermano, hermana, deja que Dios realmente obre con justicia. Es difícil. He vivido momentos y tiempos de injusticia desde las autoridades, desde la policía, desde muchas formas, también de forma personal. Dios sabe, Dios lo tiene contado, Dios conoce. O sea, la justicia divina llegará en su momento de la forma que solo Dios lo decidirá. Y no debes de pensar en dar una mano a Dios o ayudar a que esa justicia
se cumpla. Porque hay personas, ¿no?, que me dicen, sí, hay que estar en paz con todo. Mía es la venganza, dice el Señor. Dios va a hacer su justicia, pero yo le voy a dar la mano a Dios, ¿no? Yo voy a ser ahora el justiciero. Tengamos cuidado de este término. Y como les dije, en este momento, Jehú, de lo que recibió la misión de ser aquella persona que pueda lograr la justicia en estos casos, está abusando, se está excediendo, porque básicamente a veces el poder logra en el ser humano, el mal uso del poder, diríamos, ¿no? Logra en el ser humano que se exceda en ese poder. No hay que confundir el poder con la crueldad. Dios ha dado autoridad o poder, entre comillas, a ciertos hombres y mujeres, ya sea de cualquier entidad o institución, y debemos de aprender a manejar ese poder. Yo digo aprender porque en cierta forma, cuando estamos en la iglesia o los que somos siervos del Señor, estamos en esa posición de pastores, puede haber, entre comillas, ese tipo de poder, pero no debemos de permitir que nos absorba, nos domine, nos controle y llegar a abusos. Tristemente, desde las autoridades religiosas también han surgido abusos. Por eso estoy hablando, tengamos cuidado. Versículo 15 al 17, Jehú ejecuta el resto de la familia de Acab, miren, en Samaria. 15, al dejar ese lugar, Jehú se encontró con Jonadab, hijo de Recab, que había ido a verlo. Jehú lo saludó y le preguntó, ¿me eres leal como yo lo soy contigo? Lo soy, respondió Jonadab. Jehú replicó, si es así, dame la mano. Y Jonadab le dio la mano y Jehú, haciéndolo subir con él a su carro. 16, le dijo, ven conmigo para que veas el celo que tengo por el Señor. Y lo llevó en su carro. Es interesante, hermano, que ahora Jehú dice, tengo celo por el Señor. Yo realmente quiero juzgar desde la perspectiva de Dios, pero te estás excediendo, Jehú, si lo miramos, ¿no? Y ahora surge un personaje. Jonadab. ¿Quién es Jonadab? Hijo de Recab. Miren, en medio de este mundo, o en ese contexto de ese mundo corrupto, injusto, lleno de lujos, lleno de excesos en todo sentido, había un grupo que se levantó con Jonadab y obviamente, por eso que se menciona en este versículo, en este capítulo, se llaman los recabitas, hijos de Recab. Y ahí vemos a Jonadab. ¿Quiénes fueron los recabitas? Ellos fueron un movimiento de reforma entre el pueblo de Dios, protestando contra las vidas inmorales e impuras de muchos en Israel y Judá. Y en Jeremías 35 tú puedes ver cómo Dios elogia a los recabitas. Realmente era algo interesante e impresionante que en medio de la corrupción moral, en medio de la corrupción política, en medio de la corrupción religiosa, hubo un grupo pequeño que se mantuvo firme a las leyes de Dios. Esto me anima, ¿sabes por qué? Porque se puede ser un hijo de Dios que refleje la imagen del Padre, que refleje la imagen de nuestro Señor y que viva conforme a los principios del Espíritu Santo en medio de un mundo inmoral, de un mundo donde ni en la religión se ve la moral, de un mundo donde la política está a veces sucia, corrupta y la justicia a veces desaparece o no pareciera que no existe, pareciera que no es real. Bueno, se puede todo con la ayuda de Dios. Es posible ser un recabita. ¿Qué significa? Alguien que obedece a Dios en medio de un mundo que le da la espalda a Dios. Alguien que obedece a Dios cuando a todo el mundo no le importa obedecer los mandamientos de Dios. Alguien que quiere vivir en justicia, aunque el mundo viva de una forma injusta. Sé que Dios, en su gracia y su misericordia, nos permitirá vivir de esta forma. Que Dios nos ayude, porque estamos viviendo ese mismo contexto cuando vivió Jehú
y cuando estaba haciendo justicia. Y así que aparece para darnos esperanza. Pero Recab fue el papá, y eso yo lo llamo el legado que pudo dejar, el legado espiritual a su hijo Jonadab y a todos sus nietos. Cuando vemos Jeremías y Dios ya estamos hablando 100 años después, los elogia, le dice, los hijos de los hijos de los hijos, ¿sabes? No se emborrachaban. Cumplían los mandamientos de Dios, siempre estaban atentos a la ley de Dios, Dios los elogia. Pero eso cae en la responsabilidad del papá y de la mamá. El legado espiritual es mucho más importante a veces del legado material o económico que puedas dejar, porque hay padres que dicen, yo no quiero que mi hijo sufra necesidades económicas, así que voy a trabajar, al punto de descuidar realmente el legado espiritual que deberíamos dejar a nuestros hijos. Así que preocupémonos por ese legado espiritual, porque vas a ver no solo tus hijos, vas a ver tus nietos y aún tus bisnietos siendo hijos de Dios, obedientes a la palabra de Dios, siendo siervos del Señor, cuando tú, como papá o mamá, asumas un rol de guardarte espiritualmente ante tanta corrupción, un rol de ser un siervo de Dios, una sierva de Dios en medio de un mundo inmoral. Dios ofrece hoy la forma en que nosotros podemos romper el mal legado espiritual o el corrupto legado espiritual que nuestros padres quizás no lo hicieron. Bueno, tú puedes hacerlo. Pero tienes que aprender que decisiones son las que van a cambiar el rumbo de tu vida y de tu familia. Decisiones al final son las que importan al terminar el día o la noche. Y las decisiones que tomes deben ser guiadas por hacer lo correcto conforme a la voluntad de Dios. Al final, cuando acabes tu vida, el resultado de tu vejez será la suma de tus decisiones que has tomado hoy. Y como vuelvo a repetir, muchas veces me han escuchado decir, yo no me considero el hombre más santo ni perfecto, he tenido muchos errores o pecados en mi vida. Pero Dios es el Dios de segundas oportunidades. Dios es el Dios que quiere hacer nueva cada mañana tu vida. Y yo quiero agarrar eso cada día y cuidarme y mantenerme firme y andar lo más cerca a mi Señor, cumpliendo sus mandamientos. Y quiero dejar un legado a mis hijas, a los nietos si van a venir, ¿no? Aunque ya me dicen suegro algunos, por ahí, ¿no? Pero oro por esa generación, una nueva generación que se mantenga firme ante tanta corrupción que sigue creciendo. Versículo 17. Tan pronto como Jehú llegó a Samaria, miren, exterminó a la familia de Acab, matando a todos los que quedaban allí, según la palabra que el Señor le había dado a conocer a Elías. Así que terminó haciendo esto. La segunda parte, del 18 al 23, Jehú arregla un gran sacrificio para Baal. Entonces Jehú reunió a todo el pueblo y dijo, Acab adoró a Baal con pocas ganas, Jehú lo hará con devoción. 19. Llamen pues a todos los profetas de Baal, junto con todos sus ministros y sacerdotes, que no falle ninguno de ellos, pues voy a ofrecerle a Baal un sacrificio grandioso. Todo el que falte morirá. En realidad, Jehú no era sincero, pues tenía el propósito de eliminar a los adoradores de Baal. 20. Luego dio esta orden: convoquen una asamblea en honor de Baal, y así lo hizo. Baal era este ídolo, el dios de la lluvia y la fertilidad, la cual trajo Jezabel y mezcló con Acab. 21. Como Jehú envió mensajeros por todo Israel, vinieron los que servían a Baal sin faltar ninguno. Eran tantos los que llegaron que el templo de Baal se llenó de un extremo a otro. 22. Jehú le ordenó al encargado del guardarropa
que sacara las vestiduras para los adoradores de Baal, y así lo hizo. 23. Cuando Jehú y Jonadab, hijo de Recab, entraron al templo de Baal, Jehú les dijo a los congregados: asegúrense de que aquí entre ustedes no haya siervos del Señor, sino solo de Baal. Miren, ¿qué está haciendo Jehú acá? Jehú está haciendo un plan. Él quiere exterminar la adoración a Baal y él dice: miren, si Joram era adorador de Baal, yo voy a ser mejor adorador. Qué interesante que para este pueblo corrupto, esta nación que ya estaba sumergida en la idolatría y estaban temerosos de un nuevo rey, ¿qué va a pasar? Y está matando, exterminando la casa de Israel, está cumpliendo la palabra del Señor. Era esa incertidumbre, pero él dice: yo voy a adorar a Baal 2 veces más, mejor que lo que hizo el rey anterior. Y entonces los adoradores a Baal, se alegraron. Y ese plan era convocarlos, traerlos, llevarlos al templo. Y ahí es donde se asegura: ojo, que no haya alguien que adore al Señor, sino solo los de Baal. Y se llenó el templo. Los templos eran como este templo que se encontró en Palmira, en Siria. Era un templo a Baal que hoy obviamente no existe porque el terrorismo lo ha terminado de destruir, ¿no? Era algo muy antiguo, pero ustedes saben los conflictos con Siria. Pero ahí los tienen, ese templo. Del 24 al 28 vamos a ver: Jehú extermina la adoración a Baal en Israel. 24, entonces pasaron para ofrecer sacrificios y holocaustos. Ahora bien, Jehú había apostado una guardia de 80 soldados a la entrada con esta advertencia: ustedes me responden por estos hombres. El que deje escapar a uno solo de ellos lo pagará con su vida. 25. Así que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, Jehú ordenó a los guardias y oficiales: entren y mátenlos, que no escape ni nadie. Y los mataron a filo de espada y los echaron fuera. Luego los guardias y los oficiales entraron en el santuario del templo de Baal, sacaron la piedra sagrada que estaba allí y la quemaron. Además de tumbar la piedra sagrada, derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en un muladar. Y así ha quedado hasta el día de hoy. Así que vemos ahora a Jehú terminando a todos esos sacerdotes, a todos esos adoradores de Baal. Los trajo con un plan, con astucia o con engaños, podríamos decir, y los convocó, los encerró y al final terminó matando a todos. Y ustedes dicen: este hombre mata y mata y mata y mata. Y es curioso que el texto dice: además de tumbar esa piedra sagrada, derribó el templo, o sea, lo hizo tiras y lo convirtieron en un muladar. Esa palabra, muladar, tiene un significado como basurero, como torrentera, no sé, como algo sucio o como una letrina. En Segunda de Reyes, miren, en la versión NTV, el mismo versículo dice: destrozaron la columna sagrada, demolieron el templo de Baal y lo convirtieron en un baño público. Así quedó hasta el día de hoy. O sea, lo que hizo Jehú no solamente era derrumbar el edificio, sino lo convirtió. Eso se llama un muladar, ¿no? Un basurero, un chiquero, como lo quieran llamar. O sea, una torrentera, algo así, un baño público. Así terminó de erradicar, dice el versículo 28, de este modo Jehú erradicó de Israel el culto a Baal. Pero lo hizo, ¿o no? Sí, miren, 1 Reyes 16, 31 al 32. Por esta razón pasó todo esto. Como si hubiera sido poco, al cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hijo de Etbaal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria. ¿Quién hizo esto? Acab hizo a Jezabel este templo. Así que este templo es el que destruyó ahora Jehú. Miren, vamos a ver un poquito el resumen. Jeroboam
inició unas falsas representaciones del Dios verdadero, y eso lo podemos encontrar en Primera de Reyes 15 del 25 al 33, y los reyes lo siguieron, esa idolatría. Esos reyes fueron Nadab, Basá, Elá, Simri y Omri, ahora Acab y ahora Joram. Bajo el rey Acab, recuerden, Israel cambió esa falsa adoración del Dios verdadero a la adoración a Baal, apoyado por el gobierno, por el Estado, y esa historia lo hemos estudiado en Primera de Reyes 16, 29 al 34, al punto de tener su templo, sus sacerdotes. Pero aquí Jehú termina el templo, termina los sacerdotes, erradica realmente el culto a Baal. Ahora vamos a ver del 29 al 31, Jehú obedece de forma parcial. 29, sin embargo, no se apartó del pecado que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a los israelitas, es decir, el de rendir culto a los becerros de oro en Betel y en Dan. O sea, a pesar que erradicó el culto a Baal, él seguía adorando a estos becerros de oro que Jeroboam había plantado. Hermanos, estos becerros de oro que ustedes ven, realmente es interesante cómo las personas podían arrodillarse, cómo las personas podían adorar a estos becerros de oro. Recuerdan que no solo es idea de Jeroboam, esto comenzó justo cuando el pueblo de Israel salía de Egipto. Miren, estaban adorando a los becerros, le quemaban incienso, hacían fiesta, hacían una procesión y, ¿sabes? La idolatría ha continuado hasta el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia si tú miras en esta imagen? Son ídolos, son estatuas que no pueden ver y los tienen que cargar, y la gente quiere tocarlo y la gente quiere simplemente agarrar algo, tener un contacto, porque eso es lo que hace la idolatría. Al final, la idolatría, hermanos, está en el corazón del hombre al querer a un Dios que se conforme a su imagen, en lugar de que el ser humano se conforme a la imagen del único Dios. La idolatría sumergió a la nación de Israel en ese pecado, y por eso el año 722 Dios les dio, con mucha misericordia, les dio tiempo: arrepiéntanse, 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 pero llegó el momento donde Dios dijo: no más, no más, y permitió que los asirios conquisten a Israel. Dios dijo claramente en Éxodo 20: yo castigo la maldad de los hijos, de sus hijos, o de aquella persona que adora a ídolos, que se arrodilla ante ídolos, que quema incienso ante los ídolos, que prende velas ante los ídolos e imágenes. Los castigo hasta la tercera y cuarta generación. Pero también dice Dios: yo bendigo a aquellos que hacen mi voluntad y adoran al Dios en espíritu y en verdad. Yo quiero ser esa persona que adora al Dios en espíritu y en verdad. Dios no necesita la representación de un ídolo, de una imagen, de una estampita, de un cuadro. No lo necesita. La idolatría surgió hace miles de años y sigue hoy de forma disfrazada. No caigas en la idolatría. Jehú no se apartó de la idolatría. Pero cuando hablamos de esto y Jehú, entre comillas, hace el justiciero de Dios, se vuelve y denuncia los pecados, denuncia, miren, dicen: está mal este culto a Baal y lo voy a erradicar, el culto a Baal. Pero no había erradicado de su corazón los ídolos, esos becerros de oro. Él seguía adorando. Y el escritor de Reyes dice: él, a pesar de lo que había sacado ya estos ídolos, tenía en su corazón esos ídolos llamados becerros. ¿Sabes? Es fácil sacar a la luz los pecados de otros, pero resulta difícil sacar sus propios pecados a la luz. Versículo 30. El Señor le dijo a Jehú: has actuado bien, has hecho lo que me agrada, pues has llevado a cabo lo que yo he propuesto hacer con la familia de Acab. Por lo tanto, durante 4 generaciones tus descendientes ocuparán el trono de Israel. 31. Sin embargo, Jehú no cumplió con todo el corazón
en la ley del Señor, Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. Y tanto fue así que en Oseas 1:4 dice: entonces el Señor le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré lo que la casa real de Jehú pague por las masacres en Jezreel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Dios iba a juzgar el abuso, el exceso que tuvo Jehú, pero ya no lo hizo por cuestiones, diríamos, de justicia. Él abusó de ese poder, él lo hizo con crueldad. Y nunca hay que confundir el poder con la crueldad, ni tampoco la adoración verdadera con la idolatría, que es la adoración falsa. En otras palabras, podríamos decir, Jehú llevó a cabo la voluntad de Dios, pero fue demasiado lejos y ejecutó a más personas de lo que él le había ordenado. Jehú llevó a cabo la voluntad de Dios, pero lo hizo por gloria personal y por orgullo. Jehú llevó a cabo la voluntad de Dios, pero solo lo hizo parcialmente, porque detuvo la idolatría a Baal, pero continuó con la pecaminosa idolatría de Jeroboam. No fue un buen rey o líder. Diríamos que fue lo mejor de lo peor, pero es mejor ser lo mejor de lo mejor que lo mejor de lo peor. Eso fue al final en medio de ese reino. Terminamos del versículo 32 hacia adelante. 32, Siria captura grandes porciones del territorio de Israel. Por aquel tiempo el Señor comenzó a reducir el territorio de Israel. Israel atacó al país por todas las fronteras. 33, desde el Jordán hacia el este, toda la región de Galat, ocupada por las tribus de Gad, Rubén y Manasés, y desde la ciudad de Aroer junto al arroyo Arnón hasta las regiones de Galat y Basán. Así que, ¿por qué pone este versículo aquí el escritor? Porque la promesa con Abraham era una tierra. Dios les iba a dar una tierra a sus descendientes, pero tenían también que obedecer la ley, como fue el pacto con Moisés. Pero al desobedecer el pacto, Dios empieza a juzgar y a quitarles terreno. La tierra era muy apreciada en ese tiempo y Dios les está quitando poco a poco, hasta el final no va a quedar nada. 34 al 36, el resumen del reinado de Jehú. 34, los demás acontecimientos del reinado de Jehú y todo lo que hizo y todo su poderío están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En otras palabras, hermanos, Jehú fue un instrumento de la justicia de Dios, pero nunca llegó a ser su siervo. Así que debemos de cuidarnos de eso. 35. Jehú murió y fue sepultado en Samaria, y su hijo Joacás lo sucedió en el trono. 36. Jehú reinó en Samaria sobre Jezreel durante 28 años. Un reino extenso, pero ¿qué nos enseña esta historia? Que muchos pueden comenzar su vida cristiana de forma radical, pero terminar de forma liberal. Eso es lo que hizo Jehú. Dijo, yo voy a ser el justiciero, yo voy a ser la persona que quiera agradar a Dios, porque quiero cumplir su voluntad. Pero al final terminó adorando a esos becerros. Como dice el texto, no se apartó de la adoración a esos becerros. Así que cuidémonos de no caer en el mismo principio que este hombre, en estos errores que este hombre cometió. Muchos líderes cristianos empezaron la vida cristiana con muy buena pasión, pero terminaron siendo llenos de pecado, como este líder hoy del catolicismo que dijo que los homosexuales o las personas del grupo LGTBIQ o las personas del mismo sexo se pueden casar y deberían casarse. Lo opuesto a lo que dice la palabra de Dios. Una cosa es lo que digan en el mundo los activistas o lo que aún una constitución o algunas leyes, ¿no?, al final se quieran aprobar, pero no podemos decir como cristianos que eso es la palabra de Dios. No lo es simplemente. Pero cuidémonos de no caer en ese tipo de libertinaje, porque la palabra de Dios claramente dice que el matrimonio es entre hombre y mujer, y punto.
Termino con estas 4 conclusiones. La justicia de Dios llegará a todo ser humano que ha fallado en cumplir sus mandamientos. Número 2, se puede ser fiel a Dios en medio de una generación perversa e idólatra y dejar un legado espiritual a tus generaciones. Número 3, es fácil denunciar los pecados de otros y ser tolerantes con tus propios pecados. Y la última, algunos comenzaron su vida cristiana de forma radical y hoy viven de forma liberal. Cuidémonos, hermanos, de no caer en eso. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos el error que debemos de evitar con la vida de Jehú. Queremos terminar nuestros años siempre adorándote, sirviéndote, siendo fieles a tu palabra, siendo fieles a tu nombre. No somos perfectos, Señor, ni pretendemos ser perfectos. Solo queremos obedecerte al día a día y vivir en tu gracia, que nos cubre, Señor, cada mañana. Tu misericordia que nos libra del castigo que merecemos cada mañana. Continuar con arrepentimiento continuo. Empezamos arrepintiéndonos de nuestros pecados, pero cada día caminamos en ese arrepentimiento hasta el día en que tú nos lleves. Que tu gracia esté con nosotros, Señor. En tu nombre oramos así. Amén. Dios te bendiga y si el mensaje ha sido de bendición, comparte con tus amigos. Y si deseas apoyar este ministerio, ahí va a salir la forma en que puedes hacerlo. Nos vemos hasta el próximo miércoles.